En este video les voy a mostrar la Deluxe Climber, sus herramientas, su historia que está bastante confusa. Yo creo que por primera vez vamos a tener la historia bien hecha y finalmente los datos más técnicos. Así que comenzamos. La Victorinox Deluxe Climber se llama así. Más de uno dirá, no, querrás decir Deluxe Tinker. No, esta es Deluxe Climber. La Deluxe Tinker la vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a comenzar con sus herramientas, las más básicas, que sería el abrelatas con el destornillador de 2.5 y por el otro lado el abre botellas con el desaislador de cables o pelacables y el destornillador más ancho. Otra de las básicas es la hoja pequeña. Por acá vamos a tener una hoja grande con 4 líneas, siempre con 4 líneas, y acá puede haber variaciones respecto a el sello de la parte de atrás. Ya vamos a hablar de eso en la historia. Si es Climber, por supuesto que va a tener tijeras. Y si es Deluxe, ustedes ya saben que Victorinox, cuando pone que es Deluxe, seguro que trae pinzas. En este caso, unas pinzas que no tiene prensa terminal, pero sí tiene el corta alambres. Digamos que esta era la herramienta característica de la Deluxe Climber. En realidad sería la tijera y la pinza o alicates. Vamos por la parte de abajo, donde vamos a tener un sacacorchos que no es estriado, no va a tener para poner el alfiler. Por acá vamos a tener un punzón escariador con ojal y una herramienta que podía variar según su época es el gancho multiuso, que ya saben que salió en el año 1991. Y ahora vamos a pasar a la historia de la Victorinox Deluxe Climber. Los detalles serían que el número identificador es 1.3723 y en Estados Unidos 53421. Salió en el año 1986, es decir que puede llegar a tener las 3 pinzas o alicates en sus diversas formas. Obviamente, ¿cómo lo sé? Porque salió en ese catálogo que hablo tanto yo, ese color verde del año 86, y ahí la podíamos ver, obviamente que sin el gancho. Más adelante volvería a salir en otro catálogo que es el Swiss Army Brand de 1993, donde también la veríamos. Y en el último que saldría, porque ya para el año 2000 no estaría en ningún catálogo, es en el de 1999. O sea, con el fundamento de los catálogos, más o menos, les tengo la fecha de la Victorinox Deluxe Climber. Sabemos que el ancho de la Deluxe Climber es de 91 milímetros y ahora vamos a medir el ancho. El ancho que vendría a ser lo que más nos preocupa por el tema de que si entra bien en el bolsillo. Y es de 21.1 milímetros. Vamos con el peso, traigamos la balanza del dealer, a ver cuánto pesa. Y tiene un peso de 123.6 gramos. Sería 123 gramos y medio. Ya sabemos que cuando Victorinox dice Deluxe, hablamos de pinza. Y lo vimos en el video anterior con la Deluxe
Angler. Bueno, respecto a este modelo, evidentemente no tuvo buena acogida, razón por la cual salió del mercado para finales del siglo pasado. Es decir, en el 2000 ya no la encontraría ni en el catálogo de precios, ni en el de navajas, y también obviamente estuve indagando en los años posteriores. El tema es que es un modelo bastante escaso que, como les dije, en sus primeros tiempos salió sin el gancho. Y también es muy interesante ver si se la puede conseguir con la pinza de 2,5 milímetros. Esta es de 3. Hay una de 2,5. Y bueno, el modelo en sí no está mal la configuración, pero cuesta conseguirlo una barbaridad para aquel que lo quiera conseguir. Si quieren conseguir algo muy parecido, tienen la Deluxe Tinker, que la pueden ver en este video, y si quieren datar sus navajas, pueden ver este video que está bastante completo.